la materia, perdón. Y entonces en esa definición de la materia, que por supuesto desde los griegos se ha venido trabajando, surgió el concepto de átomo. ¿Alguien sabe qué significa átomo? ¿Alguno de pronto, tal vez? Es como una partícula que crea todo o algo así, profe. O ¿Pero todo sabes qué muy... significa la palabra o no? No, profe. A ver, miremos acá, me escriben. Mañana podemos ir a dejar los ladrillos, sí, claro. Profe, Profe, yo sí. ¿átomo hace referencia a materia? Listo, hace referencia a materia. ¿Qué más tenemos? La unidad mínima de medida. Bueno, no. No de medida. Porque, digamos, la unidad mínima, pues pueden ser muchos milímetros, ¿sí? Nanómetros, etcétera, de medida, ¿no? Es la unidad que constituye la materia más pequeña. Sí, aunque está conformado por mucha materia, ¿no? Bueno, acá alguien me copió y me pegó, no lo voy a leer, la idea es que ustedes saquen sus propias deducciones. ¿Qué significa átomo? La palabra átomo viene del griego, ¿listo? Viene del griego que significa indivisible, ¿sí? ¿Y por qué indivisible? Porque, bueno, ahí Parro me está escribiendo, porque quien crea la palabra, ¿cierto? Era un filósofo griego llamado Demócrito, y Demócrito eh, decía que la materia, todo lo que existía, estaba conformado eh, por algo que se llama un átomo. ¿Y por qué le puso ese nombre? Porque era algo que no se podía ver, era algo que no se podía percibir. Estamos hablando de varios siglos antes de Cristo, ¿no? Entonces, Demócrito es el que plantea esta, como este concepto para poder trabajar a partir de ahí la materia. Sin embargo, este átomo se retoma más o menos hasta el siglo XVIII, o sea, hacia 1700, ¿cierto? Con Dalton. Eh, entonces, miren que pasan más de 2000 años donde no se trabaja acerca del átomo y ya después en la modernidad se retoma estas ideas del átomo y se empieza a estudiar para conocer el átomo como lo conocemos hoy en día. Entonces, ese nombre se decidió conservar por lo mínimo que es esta partícula, y ya era un nombre que se había dado a esta pequeña partícula, ¿no? Entonces, a medida que se fue conociendo este estado, pues bueno, se empezó a ver que había una conformación real de la materia y que la materia no se unía así porque sí, sino que tenía ciertas propiedades. ¿Listo? Bueno, me pregunta acá Natalie, ¿es la partícula más pequeña del ser humano? Sí, conforma toda la materia. Sin embargo, estas partículas están conformadas, o estos átomos más bien están conformados por unas partículas mucho más pequeñas, que son los electrones, los protones y los neutrones. ¿Sí? Profe, entonces, ¿qué significa la palabra átomo? Indivisible, en griego. ¿Indivisible? Ajá, Ok, gracias. listo. Bien, entonces nosotros vamos a ver que el, la conformación de toda la materia, de todo lo que está alrededor, nuestro cuerpo también, es gracias a estos átomos, que están conformados por electrones, protones y neutrones. ¿Listo? Y estos a su vez, o sea, los electrones, protones y neutrones están conformados también por unas partículas mucho más pequeñas eh, y estas también por unas mucho más pequeñas, casi a nivel de energía, ¿sí? Entonces, los estudios nos han mostrado que la energía, los cambios energéticos de los diferentes
estados de la materia van a ser trascendentales, van a ser importantes para conformar todo lo que conocemos, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros podemos percibir, conocer y estudiar está conformado por materia o por energía. Bueno, me dice Breiner, profe, ¿se puede ir en el tiempo? Me imagino que viajar en el tiempo, lo que denominan viajar en el tiempo. Teóricamente, sí. O sea, teóricamente se podría. ¿No? Pero, digamos que nosotros, no, nuestro cuerpo no sería capaz de soportar tanta presión para un viaje en el tiempo. Ahora, no es tan así como lo muestran las películas, ¿no? Que hay una máquina, eh, que hay algo que devuelve pues la circulación de la Tierra, etcétera. No, no, eso ya no se puede devolver. Lo que sí se puede hacer es lo que yo les decía, el ejemplo que les daba de la película Interestelar, que en un planeta, ¿cierto? Una hora de ese planeta equivalían a 7 años de la Tierra. Entonces, lo que hizo nuestro amigo protagonista, les sugiero que se vea esa película para que entiendan un poco de lo que yo estoy hablando. Entonces, él se va de la Tierra y la hija es una niña muy pequeñita. Y cuando él regresa, la hija ya está demasiado anciana, está muy vieja. En teoría, eso podría pasar, ¿sí? Sí. Ah, bueno, acá Tomás me dice, profe, en los estados de la materia se forma la materia, pero también el o los átomos, claro. Sufren cambios los átomos, sobre todo en la unión de sus electrones. ¿Sí? Ya ahorita veremos qué es lo que hace que se formen los compuestos, qué es lo que hace que se formen los 5 estados de la materia, ¿cierto? Para que podamos comprender cómo es que el átomo va a funcionar realmente, ¿listo? Bueno, acá me dicen que hay un anime que se llama Senku. No, no sé cuál sea, miremos. ¿De qué trata? ¿De qué trata? Cuéntame un poco más. ¿Tú ya sabías que un joven se quedó en Marte unos 17 años? ¿Y cómo hizo eso? Si hasta ahora están mandando las primeras expediciones, ningún humano ha llegado a Marte. ¿Cómo hizo eso? Profe, ¿uno cuánto puede durar en la luna? ¿Cuánto duraron los astronautas en la luna? Unas horas dentro de la luna, unas horas. Lo que pasa es que la luna Profe, tiene un lado, algo que llamamos un lado oscuro, y la radiación solar pues no llega directamente a ese lado. eh, entonces digamos que es muy frío, entonces les tocaba volverse a la nave. ¿Sigue? profe, Sí. ¿cuál es el planeta que tiene más, ¿Qué tiene que, perdón? que tiene como más presión en la gravedad? Ah, bueno, entre más grande sea un planeta o entre más grande sea un cuerpo celeste, mayor será su gravedad, ¿listo? O sea, a mayor materia, mayor gravedad. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros todos tenemos gravedad, ¿sí sabían eso? Sí, profe. O sea, Sí, nuestro profe. cuerpo en sí mismo tiene gravedad, ¿listo? Entonces, nosotros podemos estar perfectamente orbitando en el espacio como lo haría cualquier planeta también, ¿sí? Y se nos uniría materia o nos uniríamos a cuerpos más grandes. Entonces, si nosotros quisiéramos ver de pronto eh, o saber esa relación de qué es lo que hace que, que un planeta tenga más gravedad que otra, por ejemplo, pues básicamente es su tamaño. Entre más grande sea, mayor gravedad. Y no importa el estado de la materia. Por ejemplo, las estrellas, no solo nuestro Sol, sino las estrellas en qué estado están.
¿Gaseoso? Sí, gaseoso y bueno, y ya después veremos otros cambios que puede tener. Bustos, Señor, tienes la mano levantada. era para preguntar qué significaba Profe, la palabra tú ¿La dices que palabra qué? Espérame. ¿La palabra qué? átomo, profe, pero tú ya me dijiste. Ah, ok, ya, listo. Ahora sí, ¿quién iba a hablar? profe, que tú estabas diciendo que los hombres cuando llegaron a la luna se tardaron algunas horas, pero puede ser que para ellos hayan sido minutos. Bueno, lo que pasa es que la luna está dentro de la gravedad. Bueno, pero para llegar a la luna, o sea, de la Tierra a la luna es una semana, ¿no? Yo me refiero ya estando en la luna y bajando como tal, ¿no? O sea, estando en la órbita de la luna y descendiendo hacia la No, luna. sí, por eso, pero digo que para ellos el estar, o sea, ya parados en la luna, eso pudo ser para ellos minutos. Se supone que hay cambios, ¿no? En el tiempo por la gravedad. Sin embargo, no se notan. ¿Por qué no se notan? Porque la luna está en la misma órbita de la Tierra. O sea, la luna hace parte de la Tierra. ¿Sí? Profe, ¿un reloj de bolsillo podría funcionar en el espacio? Sí, porque realmente está la electricidad y el electromagnetismo que los hacen funcionar. Pero me imagino que se dañará un poco la precisión porque hay muchas fuerzas que lo pueden modificar, ¿no? Por ejemplo, piensa tú en la nave cuando está despegando, ¿cierto? Eh, y en esa presión, pues ahí es donde se puede desconfigurar, en esa presión donde está saliendo del espacio, ¿no? Al espacio. Entonces lo que hacen los astronautas es utilizar equipos digitales, ¿no? Equipos digitales que son mucho más precisos. ¿Listo? ¿Alguien más? Profe, continuemos con los átomos. A darle átomos, sí. Es importante seguir hablando, pues, ir relacionando como ustedes muy bien lo han venido haciendo, porque eh, hay que generar esa relación entre todo lo que hay de la materia y el átomo. ¿Por qué? Porque a partir de los átomos, de sus propiedades, es que nosotros vamos a hablar de toda la materia que conocemos. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien, amigos? Sí, señor. Sí, sí, señor profe. Listo, bien. Bueno, entonces miren, estos son modelos del átomo, ¿cierto? Son modelos atómicos, como se cree que probablemente sea el átomo. Se sabe que los electrones están teniendo unas órbitas alrededor de su núcleo, ¿cierto? Y en el núcleo se encuentran los electrones, perdón, los neutrones, que son cargas neutras, y los protones, que son cargas positivas. Los que están orbitando alrededor son electrones que son cargas negativas. ¿Listo? Entonces, ellos, los átomos entre sí, no se pueden unir, no se pueden tocar directamente. ¿Alguien sabe qué es lo que pasa si se tocan dos átomos directamente? ¿Genera una mini explosión, profe? ¿Qué tan mini te la imaginas? Yo creo No sé. que una grandota, Digo que es una profe. bomba Profe, nuclear. de hecho, eso genera una bomba nuclear. Por eso, con eso es con lo que generan las bombas. Muy bien. Eso es lo que digo Genera Hiroshima. Bueno, acá tenemos Hiroshima y Nagasaki. ¿Sí o no? Para los que no sepan qué es Hiroshima y Nagasaki, son dos ciudades japonesas
que sufrieron un ataque en la Segunda Guerra Mundial, donde se lanzaron las primeras bombas atómicas. ¿Mm? Profe, eso tú no lo aplicaste al comienzo de año, cuando estábamos en el colegio. Ujú. Sí, sí, sí. Eso va a ser muy importante porque, Pero fue en la virtualidad, profe. ok, pero esto va a ser muy importante porque lo que estamos viendo en pantalla, muchachos, es el contacto de dos átomos y la liberación de la energía de uno solo, que es el de hidrógeno. Eso lo generó solo un átomo. Entonces, imagínense, nosotros tenemos más de 2 billones de células. Y esas células, cada una de esas 2 billones de células está conformada por millones de átomos. Solo una celulita. Y eso lo generó solo un átomo, esa explosión. Entonces, imagínense la cantidad de átomos que nosotros podemos tener en nuestro Profe, entonces nosotros somos una bomba. no somos una bomba, ¿no? Porque nosotros no tenemos la fuerza suficiente para liberar esa energía. No podemos. Profe, pero necesariamente tiene que ¿Y ser si de la hidrógeno. tuviéramos? ¿Tiene que ser qué? Necesariamente tiene que ser de hidrógeno. Lo que pasa es que es más fácil, ¿no? Entre más grande sea el átomo, pues será más difícil separar su energía, ¿no? Teóricamente se puede separar y la explosión entre más grande sea el átomo, pues va a ser más difícil y va a ser mucho más grande y destructiva, ¿sí? Profe, mira, no estoy seguro porque ya no me acuerdo, pero en mi anterior colegio me habían explicado una vez que uno puede saber cuántos electrones y neutrones tiene un átomo dependiendo de los aritos que tenga. Claro. Sin embargo, pues es que ahorita lo que se usan, se siguen usando obviamente átomos de hidrógeno, pero ahora es la cantidad, o sea, el de Hiroshima y Nagasaki fue uno. Ahorita yo no sé cuál será el límite, yo supe que se han desarrollado bombas de esta de 10 hidrógeno, entonces pues me imagino que su poder destructor debe ser muy alto, ¿no? ¿Quieren explotar medio mundo? Y teóricamente se podría, ¿no? O sea, por eso es que este tipo de energía nuclear está muy, eh, ¿cómo se dice? Muy vigilado. O sea, no en cualquier guerra no Guardada, se puede súper usar, guardada. ¿sí? Porque puede generar O sea, lo altísimos usan como niveles, último recurso. claro, porque puede generar altísimos niveles de contaminación y puede poner fácilmente en riesgo la vida de la humanidad. O sea, ya no solo de las personas donde se ponga la bomba, sino de la humanidad, ¿no? Obviamente me imagino que ustedes han escuchado sobre Chernobyl, ¿no? Sí, profe. Sí, ¿Qué era Chernobyl? Profe, yo me vi la serie. Muy bien, cuéntanos. ¿Profe de Profe, quién? era un físico y un man que se metían allá con un montón de mineros, entonces pues explotó y eso era horrible, a la gente se le quitaba la piel y parecía que se le viera todo rojo, rojo en carne, y eso era horrible, la gente moría, entonces pues hubo un momento donde tuvieron que evacuar a la gente, entonces la gente empezaba a morir en las calles y entonces metían soldados para matar animales radiactivos para que no siguiera la radiación. Entonces soldados morían, constructores morían y los físicos también. ¿Pero qué era Chernobyl? Era una planta atómica en Ucrania. Muy bien. Una planta nuclear, ¿sí, no? Rojas, ¿vas a decir algo? no, profe. Tienes la mano levantada. Ah, perdón. Bueno. Valencia, ¿vas a decir algo? Sí, profe, para explicarle de Chernobyl, Ah, bueno, dale. que como tal Chernobyl fue una planta nuclear que explotó por un fallo y liberó bastante radiación, entonces ese pueblo en Ucrania se conoce como Chernobyl, donde hay cuando introduce un agente sin la adecuada protección, empieza a mutar por la radiación. Muy bien. Entonces,
lo que pasó en Chernobyl, ¿cierto? Pues digamos que no fue una explosión como tal, pero sí fue un daño Considerable. en uno de los reactores, de los 4 reactores que tenían. Entonces empezó a liberar mucha energía radiactiva porque como se dañó, lo que sí explotó fue uno de los reactores, pero no explotó, digamos, Chernobyl como tal. Y pues eso afectó a un poblado cerca, que quedaba muy cerca, que se llama Pripyat, ¿sí? Y a todas las personas de Pripyat, que ahorita ya les muestro imágenes, les tocó salir de ese lugar, puesto que la radiación los estaba matando. ¿Listo? Piar, ¿te vas a decir algo? Profe, te quería decir que hay, no sé si sea la misma, hay una ciudad que explotó por un experimento que salió mal y está prohibida por 1000 años en Rusia. Sí, lo que pasa es que en esa época, esto actualmente, Chernobyl es Ucrania actualmente, pero en la época que sucedió la explosión, eso era la URSS, la Unión Soviética, se llamaba en ese entonces, ¿no? La Unión Soviética. Rojas me escribe acá y nadie consiguió poderes. No, XD. no, no, nadie consiguió poderes, tristemente, ¿no? Bueno, Profe, pero hoy en día la gente ya puede entrar allá. sí, pero no, mejor dicho, toca tomar muchas medidas de protección, toca mirar trajes algunos, dependiendo qué tan cerca estén de la planta. ¿Sí? Miremos un poco la foto, ¿no? No ha Profesor, cambiado nada. ¿No? El profe, ¿Seguro? Solamente que se ve un poco más destrozado. Claro, sí, profe, está mucho ese más también de deteriorado. algo que digamos que pasó así, no me acuerdo bien el país, pero que explotó y cuando explotó pasó lo mismo que se comenzaba, digamos, a quitarle la piel, así como dijo Ernesto, y que ¿Cómo le el prestas? mismo el gobierno de allá lo que hizo fue tapar, digamos, toda la planta para que cubriera 100 años y ya también ya así 100 años y después digamos que la quitaron y construyeron otra que para que se quedara ahí 1000 años. Claro. Eh, La taparon toda. Incluso están construyendo encima otro domo porque se está liberando otra vez la radiación. No sé si ya lo habrán terminado. Pero, ¿por qué pasa eso, no? O sea, porque, bueno, eso que ustedes decían, que las personas pierden Profe, porque la radiación muta en las células. ¿qué es la radiación? la energía que liberan los dos átomos que se juntan. Muy bien. Energía nuclear. Es energía que sale de un átomo. Entonces, miren que la materia, así nosotros no O lo sea, profe, percibamos, si entendí bien, 2 átomos destruyeron Chernobyl. ni Uno siquiera positivo y explotaron. uno O sea, negativo. ni siquiera explotaron los átomos, ¿no? O sea, solo fue la liberación de su energía, Por eso, profe. claro. Pero esa energía, no solo de los átomos, no, ahí sí estaban trabajando fuertemente, no sé si con plutonio, uranio, no recuerdo. El hecho es que esa liberación de la energía fue la que generó esa radiación, ¿sí? Esa liberación de la energía. Diferente, por ejemplo, a la bomba atómica, que si fue esa liberación abrupta de un átomo de hidrógeno, obviamente con plutonio y uranio se logra la destrucción y ahí es donde se da esa Micrófonos. reacción. Ahora, ¿por qué en Chernobyl se sigue generando esta cuestión, digamos, de la radiación? ¿Por qué? Porque incluso el reactor sigue funcionando. Entonces sigue esa producción ¿Y por qué de no lo apagan? energía. Es muy difícil entrar allá, ¿sí?
Un científico, es que no me acuerdo, me imagino que era físico, estuvo allí un par de horas y descubrió en el lugar donde está el reactor como una masa negra, ¿sí? Algo como el slime, Sí. es altamente radioactiva y él murió a los pocos días por la contaminación radioactiva. Entonces, miren, lo de la imagen es algo tremendo. O sea, dicen casi no cambia nada, pues cambia todo. Miren la pared en el 97. Y miren acá, pues ya se ven los Pues, ladrillos. profe, pues en 25 años cualquier pared o edificación se deteriora así, ¿no? Eh, Sin un cuidado, pues cualquier edificio se podría deteriorar así. sí hay cambios. Lo principal que uno vería en un lugar abandonado, por ejemplo, ¿qué sería? Las paredes. Las Los plantas. edificios. Las plantas. O sea, lo que primero llega a un sitio, o sea, si ustedes han visto estas series posapocalípticas, no sé, de The Walking Dead y todo esto, lo primero que muestran es la forma en la cual la vegetación, o si ustedes han jugado juegos como The Last of Us, de pronto, lo primero que muestran es que ciertas zonas donde habían edificios, pues quedarían cubiertas de plantas. Chernobyl no es la excepción, incluso ha presentado se ven unas plantas donde hay una variabilidad genética en plantas, ¿sí? Y por supuesto, claro, con el tiempo se va a generar un deterioro de todas las estructuras. Sin embargo, la radiación sí ayuda demasiado a que se Profe, acelere ese proceso, ¿sí? cuando digamos sucede eso, descubrieron alguna, digamos que la radiación haya podido crear una nueva planta. Sí, hay varios. Incluso yo he leído por allí que ha habido árboles con unos colores diferentes, rosados, morados, así. Qué raro. Se han creado. Y obviamente pues han surgido nuevos, ¿cómo decirlo? Han surgido ¿Animales? nuevos animales, nuevas especies. Ahora, Se mutaron. no son los Simpsons, ¿no? O sea, no es el pez de 3 ojos no. Pero sí son especies que se adaptaron a la radiación y que, digamos, pueden tener digamos que una variabilidad genética que les hace aguantar y reproducirse en medio de esa radiación, que es un medio muy difícil, ¿no? Es un medio muy difícil. Pero, profe, imagínese, digamos, estas plantas y los animales que mutaron por la irradiación también deben tener, digamos, que también deben dar radiación, son peligrosos. Claro, puede pasar, sí, evidentemente. Listo, dice acá Rojas, profe, hay un anime que se llama Senku. Las personas se volvieron piedra por átomos que estaban en el espacio. En un cohete Sí. los volvió piedra y estaba así, cubierto de vegetación con UV. Bueno, habrá que verla, pero si toda esta serie es una apocalíptica, yo no conocía la serie, o ya está en Netflix, o toca buscarla por ahí. No respondía. Profe, No está en Netflix. Dime. es que yo vi un video donde si un electrón pasaba de un anillo del átomo a uno menor, se creaba un fotón. Y depende de la potencia del fotón,
se creaba la luz o bueno, el color. Bueno, los colores como tal no existen, ¿listo? O sea, es una interpretación de nuestro sistema nervioso ante la luz. Ahora, muy bien, los fotones van a ser estos cuerpos de energía, ¿cierto? Que nos van a permitir la transformación de la materia en algo más rápido. O sea, los fotones ya son materia rápida, es energía lumínica, ¿sí? Esos son los fotones. Entonces, cuando nosotros hablamos de fotones, pues estamos hablando básicamente de una partícula que va tan rápido, que su energía es tan alta, que genera luz.